son 3 datos preliminares. Que la persona tenga pasaporte y visa vigente, si ese país lo requiere. Lo segundo es el último mes de estados bancarios de donde proviene el dinero del inicial, que el inicial, el mínimo... Esto para extranjeros, ¿cierto? Correcto, extranjeros. El mínimo de inicial para un extranjero sería del 30% del costo de la propiedad. Y el tercer dato es poder verificar que ellos viven fuera del país, que no viven en Estados Unidos, ya que es un producto para inversionista extranjero. Lo más importante que yo veo, no sé si me quieres preguntar algo, pero lo más importante que pues se me vino la pregunta es que mucha gente cree que para poder comprar aquí como inversionista internacional se necesita tener una compañía, una LLC, o un estado bancario a nombre de esa LLC para poder comprar. Mas esto no es cierto, por lo menos con nosotros, ¿verdad? Y se preguntarán qué hacemos el día de hoy acá. Estamos en un estudio totalmente diferente y no estamos haciendo lo que suelo hacer, que es mostrar propiedades en los alrededores de la ciudad. He tomado la decisión de hacer algo un poco diferente porque sé que hay mucha información valiosa que a ustedes les va a interesar. Es por eso que he querido hacer un cambio y quiero semanalmente subir algunos videos de financiamiento, porque así como a mí me gusta comprar cosas y saber el proceso de compra, estoy segura que para ustedes va a ser muy valioso saber cómo es el proceso para comprar una casa paso a paso. Amigos, el día de hoy he tomado esta decisión increíble para regalarles a ustedes una entrevista con un top producer, un lender que se encarga de aprobar los préstamos, de que las transacciones salgan de manera fácil, rápida y sobre todo se encarga de buscar soluciones. El día de hoy estamos con Cristian Funes y él es la persona que va a estar hoy en nuestro programa. Amigos, antes de empezar con la entrevista, quiero agradecerles por estar aquí presentes. Quiero pedirles que me regalen un like, que me regalen una suscripción y me regalen un comentario. Sin más, ahora sí, vamos a empezar nuestro programa. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi programa. Hoy estoy presentándoles un programa un poco diferente de lo que hacemos comúnmente. Ya saben que comúnmente siempre estoy mostrándoles casas diferentes, pero el día de hoy quise ser un poquito más intensa y hablarles sobre el financiamiento un poco más a fondo, y por eso hemos invitado al programa a Cristian el día de hoy. Él es el banco que trabaja con nosotros y quiero que él nos dé un poco más de información en base al financiamiento. El día de hoy hay muchas dudas que aclarar, ya que cuando ustedes llaman siempre la primera pregunta es en base al financiamiento, y quiero que estén un poco más claro ahora con lo que nos va a decir él. Yo quiero que nos aclares un poco, Cristian, entre los puntos que vamos a tocar. Quiero que nos aclares un poco sobre las personas que residen en Florida, las personas que residen en las afueras, como Nueva York, Nueva Jersey, California, y también nos hables un poco sobre los extranjeros, cómo puede ser el financiamiento para ellos. Bienvenido, Cristian, te doy la bienvenida al programa. Gracias, Paola. Muy agradecido por esta oportunidad. Hemos trabajado muchos casos juntos, en una realidad, y sí se escucha mucho fuera de tipos de financiamiento, información contrariada muchas veces. Entonces pienso que siempre que hacemos este tipo de intervenciones, las personas quedan mucho más claras, y eso es lo que va a suceder hoy, muy probablemente. Y agradecido contigo, con Dios, por la oportunidad de servir nuevamente a la comunidad y a la gente que va a escuchar este tipo de temas. Abriste muy bien con la pregunta del tema de primeros compradores, la persona que vive acá, ¿verdad? Ya en la Florida establecida o fuera del estado, o las personas de inversión, ¿verdad? Que los tres son 3 tipos de diferentes de producto, de financiamiento y requisitos. Entonces tú dime, ¿con qué quieres comenzar? Muchas dudas siempre tienen todos los clientes sobre el financiamiento, y el financiamiento siempre es la parte más importante, porque cuando ya tenemos la precalificación es cuando vamos a la preaprobación, y ya teniendo esa carta sobre la mano es cuando realmente podemos comprar la casa. Muchas veces los clientes dicen como, pero ¿cómo voy a financiar si todavía no sé qué casa quiero? Bueno, porque ya teniendo este financiamiento ya tienes un número por donde buscar y ya tienes las bases
para poder hacer la compra. Entonces, por esa razón es como que lo más importante el financiamiento y evidentemente cada caso es diferente, cada file es diferente, entonces por esa razón siempre es muy importante antes de que ellos llamen darles esa información para que ellos estén bien claros. Y lo has dicho perfectamente, al final es realmente la preaprobación lo que nos da es una vía de cómo llegar a la meta de comprar esa casa, ¿verdad? Y la preaprobación lo que es realmente es cuánto el banco te puede prestar para la compra de tu casa, siempre y cuando no sea cash, que evidentemente tienes muchos casos que la gente paga en efectivo, pero si necesitas una financiación, lo primero que el cliente se le recomienda es poder saber cuál es tu poder adquisitivo. Puede ser $200,000 de precio de compra de una casa, puede ser 300,000, puede ser 500,000, 700,000. Y eso es lo más importante. Ya al tener esa carta de preaprobación, como tú bien dices, yo ya te la mando a ti, como nuestra gente de bienes raíces, y al cliente. Así ellos ya pueden dirigir la búsqueda dentro de ese precio de compra. Si es 500,000, bueno, tú ya los diriges a la zona que ellos desean y la que sea mejor para ellos, ¿verdad? Pero el primer paso, que siempre lo comento, Paola, y tú lo sabes, es realmente saber y analizar cuál es esa situación financiera del cliente, que es bien sencillo, y lo vamos a decir aquí bien sencillo, así la gente puede tener la información concisa, porque estamos de acuerdo también, Paola, que en 20 minutos, 30 minutos no podemos desplegar todo lo que sabemos y cada producto, pero por lo menos tener información concisa que la persona pueda saber el ABC de cómo llegar a ese sueño de comprar su casa o su propiedad de inversión. Claro, Cristian, y es ideal que podamos hacer ciertos videos para irlos informando poco a poco a medida que vamos subiendo videos que empiezan a llamar las personas. Las dudas son diferentes porque, como acabo de decir, pues cada caso es distinto y se rige de muchas cosas: crédito, ganancia mensual, la declaración de impuestos. Son muchos los puntos que hay que tocar y cada persona es diferente. Pero sí, enfoquémonos un poco primeramente en las personas que viven en Florida. ¿Cómo es ese financiamiento para ellos, que es básicamente como el más sencillo? Excelente. La preaprobación son 3 pilares, Paola: ingreso, crédito y los ahorros, ¿vale? Y ya podemos entrar más en detalle en cada uno. El tema del ingreso, básicamente, es, tenemos que determinar cuánto generas anual para poder determinar cuál es tu poder adquisitivo. Entonces hay 2 opciones, las más tradicionales. Es por medio de una W2, que es el empleador que le paga a la persona, puede ser por hora, puede ser salario, puede ser por millas, y todas estas diferencia la calculación para poder cualificarles para esa propiedad. Y la segunda opción, más tradicional, es la de ser independiente. Tener una 1099 o tu propio negocio, que ya puedes hacer tus taxes de la manera que corresponda, ¿verdad? Muchas de las preguntas, Cristian, es como, ¿es más difícil si tengo 1099 y soy independiente que W2? Porque muchas veces llaman como con esas dudas de si soy independiente o con W2 es más fácil o con 1099. ¿Qué opinas sobre esto? Yo te diría que si vamos desde la primicia que con 1099 necesitamos estar en ese empleador y tener 2 declaraciones de taxes, generalmente, 2 declaraciones de taxes para poder comprar, estoy de acuerdo con ese dato de que con W2 es más fácil. ¿Por qué? Porque con W2, con tal de que tengamos 2 talonarios de trabajo antes del momento del cierre, se podría cerrar esa transacción. Entonces, para diferenciar ambas, con 1099, para comenzar por ahí, con el independiente, se necesita 2 años de declaración de impuestos para poder comprar. Y el ingreso se basa, que esto es muy importante, se basa en el ingreso tributable que tenga la persona. ¿Qué significa esto? Mucha gente me dice, Chris, gano $100,000 al año, o 150,000, o mi negocio hace $250,000. Pero después de todas las deducciones, gastos que hay de la empresa, puede ser que su ingreso tributable después de todas las deducciones sea $10,000 anual. Entonces el banco, por ley federal, tiene que determinar el ingreso cualificatorio con el ingreso tributable, que en este ejemplo serían $10,000 anuales. Dividido entre 12, ese sería nuestro ingreso mensual, que está por debajo de $1,000. Con ese dato, por ejemplo, en este caso, la persona no podría comprar por sí solo. Y podemos hablar de las soluciones que estaríamos en este caso,
Pero con los taxes, ese es el caso. Ver los taxes de los 2 últimos años para sacar un promedio de los 2 últimos años y poder usar ese ingreso para cualificarle. Esto en el caso de 1099, ¿cierto? Correcto. O sea, básicamente es un poco más sencillo para la banca hacerlo con W2, ¿ok? Pero si estás con 1099 y eres trabajador independiente, también tienes la oportunidad de hacerlo, solo que necesitamos hacer un prorrateo de los últimos 2 años y de esa manera sacar el número aproximado, Correcto, ¿cierto? de ingreso tributable. Y esto es lo bonito de la temporada que estamos ahora, ¿verdad? Que ahorita estamos en temporada de taxes. Entonces, muchas personas, y en esta temporada se reciben más que nunca llamadas. Chris, tengo mi negocio, el año pasado tramité en mis taxes X cantidad de dinero. ¿Cuánto tendría que tributar en este año, en el año 2023, para poder comprar la casa de mis sueños? Y ahí es donde entra nuestro expertise, entra nuestra experiencia para poder determinar cuánto ingreso cualificatorio. Basado en ese caso, tiene que tener el cliente para poder ser preaprobado por la casa que desea. Y eso es muy poderoso. Y si intervengo un poco, es un momento perfecto para llamar, porque antes de hacer los taxes, cuando te pones en contacto con un especialista como somos Cristian y yo en este tema y en esta área, es muy importante que llamen en este momento, porque este es el momento donde los podemos asesorar para que puedan comprar el otro mes o en 2 meses más, pero ya lo que es la declaración de impuestos esté bien hecha y no esté hecha de una manera quizás para evadir impuestos que después al final del tiempo va a ser perjudicial. Correcto, sí, y esos son temas de contador que no me gusta entrar, pero por lo menos se le puede decir al cliente la perspectiva de la banca, ¿verdad? ¿Qué es lo que la banca ve para que tú compres tu casa? Y sí me gusta tener esa intimidad, por decirlo de alguna manera, con el cliente, de realmente hablar claro cuáles son tus deudas, cuál es tu ingreso, qué casa estás buscando o a qué precio. Y bien deliberado, porque ellos me pueden enviar una casa de 500,000 con una asociación de $100 y se puede hacer la calculación bien deliberada para este cliente en estos casos. Y me gusta entrar en eso. Excelente, Cristian. Bueno, quedó bien clara y si ustedes quedan claros, pues déjenmelo saber en los comentarios y si no, también pueden ponerse en contacto con nosotros, que estamos acá para ustedes. Y para irnos hacia el segundo punto, Cristian, en base a estos clientes que viven afuera de la ciudad, que tenemos mucha experiencia en eso porque los trabajamos mucho, estos clientes que están en California, que están en New Jersey, en otras ciudades de Estados Unidos, ¿se trabaja de la misma manera o se trabaja diferente? Hay opciones y eso es lo importante, porque usualmente cuando la persona está fuera del estado, tiene que comprar como inversión o como un segundo hogar, una casa aquí en la Florida. ¿Qué significa eso? Que usualmente para segundo hogar es 10% inicial y como inversión el mínimo es 15%. Se recomienda el 20% por diferentes circunstancias, pero el mínimo es 15% inicial. ¿Qué significa esto? Que si estás fuera del estado y quieres comprar en la Florida, usualmente tienes que poner un inicial más alto, ¿vale? Pero lo que muchas veces hemos hecho con estos clientes que están fuera del estado y quieren comprar como residencia primaria, con los beneficios de residencia primaria, que uno de ellos es un inicial más bajo, 3.5%, un 3%, es que se tiene que demostrar que la persona va a vivir en el área donde va a comprar la casa. Por ejemplo, si está buscando en la zona de Ocala, que yo sé que tú la trabajas bastante, y ellos residen en Nueva York, hay que demostrar que ellos van a vivir en la zona de Ocala. Y hay 2 opciones que quiero compartir, y esto va a ser... Pero siempre que la comparto, siempre hay Hay magia aquí, hay magia. Van a surgir preguntas, seguramente, porque con lo que tú dices es muy cierto. El tema de que cada caso es diferente. Y hay que analizarlo, pero se puede. Y la solución te la vamos a dar. Yo pienso que eso siempre lo hacemos. El camino para poder llegar a esa casa. Y yo creo que eso, Cristian, es como que la clave de nuestro éxito, que siempre estamos buscando la solución para poderlo lograr. Y a veces nos tarda unos meses, 2, 3 meses, mientras preparamos al cliente. Pero siempre al final... Lo logramos. Totalmente. Siempre lo llegamos lejos y llegamos a esa meta. Y si eres como nosotros en este caso, porque yo sé que tú piensas igual y te gusta, sabes, planificar a futuro, por si no estás listo ahorita, vamos preparándote, vamos ganando las victorias un paso a paso para que al final, que esa es la meta, es poder comprar tu propiedad.
¿verdad? De inversión aquí, que te produzca un flujo, que sea tu primera inversión, porque las casas al final son una inversión, aunque sea tu primera y residencia primaria, esa es la meta. No sabes cuántos clientes me han llegado, Cristian, que me dicen, wow, yo llamé a otro realtor y bueno, me dijo que no estaba preparado y ya, y me dejó ahí. Y sabes, es tan importante porque ustedes necesitan muchas veces una guía de personas preparadas que les vayamos diciendo paso a paso qué tienen que hacer. Todo tiene solución. Y entonces, bueno, yo me quedo sorprendida cuando me dicen eso porque a veces son clientes que ya están listos para comprar y la persona que los atendió no los supo asesorar o no los quiso asesorar y es como, wow, lo tiene todo, ¿sabes? Entonces, por eso me gusta estar acá asesorándolos porque a medida que los vamos educando, al cliente hay que educarlo y a medida que ustedes los vamos educando, pues ya ustedes saben por dónde vamos a empezar. ¿Okay? Y felicitarte también por eso, Paola, porque creas estos vínculos. Aquí hay un podcast montado, ¿sabes? Porque sí veo la pasión que tienes para educar al cliente. Al final, por eso haces videos, etcétera, etcétera. Y esas son cosas que al final ayudan a la comunidad, porque el cliente me lo dice todo el tiempo. Chris, vi tu video, o me dijiste algo que igual no lo había visto de esa perspectiva, y ahora lo veo de diferente manera. ¿Me explico? Entonces, estos espacios, que yo sé que tomas mucho tiempo en esto, son importantes como Realtor para poder seguir educando a las personas. Y Cristian, gracias por eso. Y Cristian, también te iba a preguntar en base a, para tener una conclusión un poquito más concisa en base a este segundo punto, sí, ¿no? Tú dices que básicamente la persona va a tener la que viva en otra ciudad va a tener que poner el 20% o el 10% para comprar esta segunda propiedad de inversión o esta primera propiedad de inversión, ya que no vive en la ciudad. Pero si la persona trabaja de manera remota o podemos garantizar que la persona está viajando por la ciudad y que no necesita estar físicamente en esta ciudad como California, Nueva York, entonces de esa manera la persona puede comprar con un down payment más bajo si nosotros demostramos que puede tener estos ingresos estando en Florida. Correcto, ¿cierto? Y esa es la clave, esa es la clave. Si hablamos del 10% como segundo hogar, 15 a 20% con inversión, para los clientes que hemos ayudado, como estábamos diciendo, es poder demostrar que la persona va a vivir en esta propiedad. Tenemos un cliente que vive o trabaja en Maryland, pero él es algo administrativo, no recuerdo exactamente, es salario, pero el empleador nos puede demostrar que esta persona puede trabajar remotamente. Entonces, con la carta del empleador, verificando y diciéndonos que se puede trabajar remotamente, él está comprando en la Florida como residencia primaria. Qué bonito es eso. Y aquí entra un detalle que me gusta decir todo también, ¿verdad? Como siempre lo plasmamos, es que en este caso, como es de administración, ¿vale? Él puede trabajar desde casa. O sea, tiene sentido. La naturaleza de su negocio es que puede trabajar remotamente. Pero también me ha pasado que hay gente que dice que trabaja remotamente, pero tiene que estar presencialmente en un warehouse. Por ejemplo, eso no, o sea, la naturaleza de ese negocio no es remota. Entonces tiene que tener sentido, pero siempre y cuando, para poder dar la idea, el empleador puede garantizar que la persona es remota, es residencia primaria. Se puede hacer como residencia primaria con el beneficio de residencia primaria. Un programa de primer comprador, ¿se podría? ¿Nos recuerdas acá cuál es el beneficio de comprarlo como residencia primaria? Hay muchos beneficios, pero te diría que el inicial, que se puede poner solamente el 3%, 3.5% inicial, en vez de poner un 20%, por ejemplo, tener más liquidez en tu banco para poder hacer otras inversiones o invertir en bolsa, o vacaciones, etcétera, etcétera. El tema de la tasa de interés también es mucho más favorable con residencia primaria. ¿Por qué? Te explico rápidamente. Por estadística, las casas de inversión o segundo hogar, cuando la persona pasa un momento de debilidad económica, las primeras casas que dejan de ser pagadas por estadística son las de inversión. Y tiene sentido si lo pensamos. Si uno pasa un momento duro económicamente y tiene una casa primaria, la cual vive su familia, vive mi familia, cenamos juntos ahí, o la casa de inversión, la primera que vas a dejar de pagar no es la casa donde tú vives, es la de inversión. ¿Qué pasa con esta estadística? El banco lo sabe, o las bancas lo saben. Entonces, al haber más riesgo con estas propiedades de inversión, el interés es más alto. Entonces, al tener una residencia primaria, por este tipo de riesgos que tiene que mitigar la banca, siempre con residencia primaria va a ser un mejor interés que con una propiedad de inversión. Entonces, para concluir, el tema del down payment, okay, es mucho más beneficioso
porque es un down payment más bajo, y el tema de la tasa de interés, hay más opciones como residencia primaria. Bueno, ya lo escucharon que de las dos maneras se puede hacer, como inversionista, como residencia primaria, pero los beneficios que tenemos como residencia primaria, como por ejemplo el 3.5% de down payment, es un plus que siempre es bueno tomar. Sí, y depende del caso también, como tú dices, ¿verdad? Porque mucha gente lo que ellos desean es moverse a la Florida. Ellos tienen el 20%, quieren comprar su casa, en vez de venir primeramente y rentar, ellos quieren ya tener su casa cuando ellos se muden. Muchas veces la persona toma esa opción del segundo hogar. Entonces me dicen, Chris, yo planeo mover a la Florida a final de este año. Entonces compran la casa ahora, ¿sabes? Pueden estar movilizándose mes a mes, porque tienen esa flexibilidad de venir a la Florida, regresar a New Jersey, Nueva York, y después ellos ya se mudan en un futuro, ¿verdad? Entonces tienen esa flexibilidad de que si hubiéramos intentado hacerlo como residencia primaria y ellos no pueden demostrar que su empleo está aquí, ellos se hubieran tenido que mover a la Florida primeramente, probablemente rentar por un tiempo mientras consiguen un empleo aquí y después comprar su casa. Entonces esta persona, la que yo he visto que ellos lo que valoran es tener su propiedad ya cuando ellos lleguen a la Florida. Entonces depende mucho de lo que valora el cliente en este sentido. Entonces si ellos valoran tener ya una propiedad cuando lleguen a la Florida, pues adoptan la opción del 10 al 20%. Excelente. Me queda clarísimo, Cristian. Y bueno, si a alguno de ellos no les quedó claro, pues tranquilo que te siempre vamos a llamar. Siempre surgen preguntas. Cristian, y la tercera pregunta que tenemos para el día de hoy, porque vamos a seguir haciendo estos videos para mantenerlos informados, como ya te dije, pero la tercera pregunta es para todos estos extranjeros que quieren comprar, que están buscando invertir en Florida. ¿Cómo piensas tú que podemos hacer el movimiento de los números? ¿Cómo se trabaja en estos casos? Ellos no tienen crédito, evidentemente no tienen social. ¿Cómo se trabaja acá el préstamo para estas personas? Yo ya lo sé, pero ellos no lo saben, así que vamos a darle con todo para que ellas sepan qué es lo que hay que hacer. Para extranjeros, este es un producto realmente fantástico, te diría. Y estamos en un momento, Paola, que yo siempre digo que somos bendecidos de estar en la Florida, porque estamos recibiendo mucho volumen de las personas que hablamos de Nueva York, de California, por temas diferentes, ¿verdad? Por el clima, por temas de taxes. Y hay mucha gente entrando, mucha demanda entrando a la Florida, que eso hace nuestro mercado mucho más robusto. Y bueno, ahora o hace bastantes años ya tenemos las personas o los inversionistas que quieren capitalizar en Florida, que vienen de Latinoamérica, muchos de ellos, ¿vale? Por diferentes razones también. Por tener una propiedad aquí ya de inversión, por dolarizar su patrimonio, por temas de aseguranza también, un mercado mucho más estable. Son muchas las razones, de hecho, la variedad y lo rápido que van subiendo de valor las propiedades, el alto nivel de economía que puedes sacarle mensual cuando rentas estas propiedades, el clima, las vacaciones, que vienen tantos turistas, si quieres rentarlos por Airbnb, como de manera corta, de manera larga. Realmente invertir en Florida es hasta el sueño de muchas personas. Totalmente. Porque muchas personas también se quieren retirar y vivir retirados en Florida es uno de sus sueños. No te imaginas cuántas ventas yo he hecho de personas que dicen, este era mi sueño porque yo quería retirarme en Florida. Quería estar cerca de Disney, de Mickey. Es que quieren estar cerca de muchas cosas, de las playas, de Disney, Sí. Realmente Florida es un destino increíble. Exactamente. No, y sí, fíjate que ese punto de Disney me parece muy interesante porque el inversionista siente que su inversión está asegurada por el tema de Disney, que es una marca tan robusta, tan fuerte, que estaba leyendo la vez pasada, que Disney apenas ha cerrado en los últimos, o en su historia, creo que decía, 2 veces, cerrado el parque, 2 veces. Una por el COVID y otra situación que hubo en los 80. ¿Qué te dice eso? Solo para acabar ese punto, que Disney es una fuerza, que siempre va a estar ahí. Y este también, tal vez es opinión personal, pero aunque haya crisis, las familias siempre van a llevar a los niños a Disney. Eso es lo que se ve. De alguna manera, eso también asegura la inversión. Increíble, Cristian. Las personas hacen ahorros de años para traer a sus familiares acá a Disney. Es increíble como Disney
estaba leyendo en estos días que más de 70 millones de personas entran todos los años a Orlando. Es básicamente una mina de oro. Total. Tener una propiedad en esta ciudad. Ujú. Por supuesto, hay diferentes precios. Hay áreas en construcción nuevas donde se pueden conseguir muy buenos precios, como también hay áreas como Orlando que ya están pobladas y están un poquito más económicas. Si nos vamos un poquito hacia los precios, Cristian, ¿como cuánto más o menos? Que esa pregunta es muy común y sé que es difícil de contestar porque siempre dependemos del crédito, de la ganancia y de los impuestos, pero más o menos cuánto serían los pagos mensuales de una casa en el área de Orlando, que están entre los 450 y entre los 500, y como cuánto podrían ser los pagos mensuales de unas casas que estén en estas áreas de Ocala, un poquito más retiradas, que están entre los 320, 350. Más o menos como cuántos serían los precios y cuál es la tasa de interés que tenemos actualmente. Esa es una excelente pregunta, porque como tú bien dices, realmente depende de ciertas variables. Y para entrar en el punto de la inversión, ¿verdad? Del producto de préstamo extranjero, lo que se pide son 3 datos preliminares. Que la persona tenga pasaporte y visa vigente, si ese país lo requiere. Lo segundo es el último mes de estados bancarios de donde proviene el dinero del inicial, que el mínimo... Esto para extranjeros, ¿cierto? Correcto, extranjeros. El mínimo de inicial para un extranjero sería del 30% del costo de la propiedad. Y el tercer dato es poder verificar que ellos viven fuera del país, que no viven en Estados Unidos, ya que es un producto para inversionista extranjero. Lo más importante que yo veo, no sé si me quieres preguntar algo, pero lo más importante que pues se me vino la pregunta es que mucha gente cree que para poder comprar aquí como inversionista internacional se necesita tener una compañía, una LLC, o un estado bancario a nombre de esa LLC para poder comprar. Mas esto no es cierto, por lo menos con nosotros, ¿verdad? Que se puede hacer a nombre natural, a nombre de Paola Sierra, ¿verdad? Se cierra la transacción a nombre de Paola Sierra y se puede hacer de esa manera la inversión, no necesariamente se necesita una LLC. No me quiero extender, pero es que de una pregunta pasamos a otra. Muchos clientes también quieren registrar la compañía, no solo por hacer el préstamo bajo la compañía, sino porque, bueno, para los que no saben, acá te colocan un dinero en hold que es llamado FIRPTA, ¿no? Ujú. Y este dinero, cuando tú vendes la propiedad, te lo colocan en hold hasta que haces la declaración de impuestos. Entonces, claro, esta es la razón por la que muchas personas quieren registrar su casa a nombre de una compañía. ¿Tú lo recomiendas después de cerrar, antes de cerrar, hacerlo a nombre de la compañía? ¿Cómo es la mejor manera de hacerlo? Y me encanta la pregunta porque es de perspectivas, ¿no? Si me pregunta la perspectiva del banco, para poder hacer el préstamo, es mejor hacerlo a nombre natural. Sin embargo, si le preguntas a un contador, probablemente te diga otra respuesta. Puede ser a nombre de la LLC, ¿vale? Que la LLC, como tú dices, o sea, tiene sus beneficios legales, de taxes, etcétera, etcétera, pero desde la perspectiva del banco, diría que es más sencillo por tema de documentación, de que no pase por un departamento legal, el tema de cerrar la transacción a nombre de persona natural. Sin embargo, se puede también a nombre de la LLC. Perfecto, me queda clarísimo y tenemos un cliente por ahí que está con esa duda y también por eso quería como recalcarlo acá. El tema de pago mensual, solo para no olvidarme, ahí sería ideal, ¿verdad? Poder ver la propiedad en concreta. Y te digo por qué. Por lo que tú mencionaste rápidamente, el tema de que realmente va a depender de los taxes de la propiedad, que no es lo mismo comprar en la zona de Orlando que en la zona de Kissimmee que en la zona de Ocala. El tema del seguro de la casa también, que como tú bien sabes, depende de la propiedad, en qué condición esté, del historial, de las inspecciones que se hagan en esa propiedad. Y el tema de la asociación, el famoso HOA, que muchas propiedades tienen $30, otros $400, otros $600. Entonces, todo eso son variables importantes para poder determinar cuál va a ser la ganancia o el cash flow que se le dice de esa propiedad para el cliente inversionista. Un aproximado, Cristian, para que estén un poquito claros, un aproximado, una casa con una asociación regular, sin CDD y que esté en el área de Orlando por $450,000. Más o menos, ¿cuánto sería el pago mensual, Cristian? Ok, so para que la gente tenga una idea, por cada $10,000
digamos 100,000 para hacerlo más fácil. Por cada $100,000 financiados son aproximadamente $700 de pago mensual. Aproximadamente. Entonces, si tomamos una casa de 400,000, para hacer los números más fácil, 700, 400,000, 700 por 4, básicamente, sería aproximadamente un pago mensual de $2,800. Que las personas van a comenzar a sacar la matemática y el mortgage calculator o la calculadora de mortgage online y les va a salir un poco más, porque es un estimado, ¿verdad? Ya hay un margen de error. Pero digamos que esa casa de 400,000 va a estar un pago mensual aproximadamente de $2,800 a $3,000 mensuales, dependiendo de lo que ya hablamos. Los taxes, si tiene HOA, el seguro de la casa. Para los que no saben qué es el HOA es este pago de condominio mensual que hacemos para que se encarguen de todo lo que es la comunidad, de la piscina, del gimnasio, de todo lo que contiene la comunidad. Normalmente siempre está este pago mensual, pero actualmente estamos vendiendo también muchas casas en áreas como Ocala, donde no contenemos ningún tipo de asociación. Es una ventaja increíble, por eso tantas personas mudándose para esta ciudad. Cristian, y por último, y para terminar, ¿cuánto está la tasa de interés actualmente que siempre le preocupa tanto a los clientes? Correcto, y esa es una pregunta que se recibe todos los días, a toda hora. Yo creo que es la pregunta más frecuente que nos hacen y realmente depende, nuevamente, de muchas circunstancias, especialmente el producto que se elija. Hablábamos antes del uso de la casa, residencia primaria, de inversión, ¿vale? También depende del down payment que ponga la persona. De extranjeros, porque me imagino que los extranjeros tienen otro pago diferente y otra tasa de interés que es más alto, ¿verdad? El interés es un poco más alto que una persona local, ¿verdad? También el tema del mercado del día, ¿verdad? Que la tasa de interés se rige por el mercado de bonos. Los mortgage bonds se llaman, los bonos de crédito hipotecario. Eso es lo que rige. Y mientras estábamos hablando aquí, estos 20 minutos que llevamos, el mercado se ha estado moviendo. Basado en noticias, basado en lo que probablemente hemos dicho, que nos están escuchando. Antes de sentarte en esa silla, Cristian, ¿cuánto estaba la tasa de interés para residentes? Correcto. Y quiero dar contexto como para que sepa la gente que no hay un número en particular. Depende de también el mercado del día y del crédito de la persona. Entonces no es lo mismo tener un crédito de 600 a un crédito de 800. ¿Vale? Y se explica de esta manera porque si tú llamas a un lender, y lo digo así, si te llamas a un lender y le preguntas cuál es el interés de hoy día y él te da un número, no estamos siendo concisos. ¿Por qué? Porque ese lender o esa persona no ha visto tu crédito, no ha visto tus estados financieros, o sea, tu ingreso, ¿verdad? Que todas estas cosas dependen. Se puede dar una idea. Y actualmente, ¿sabes? Si tú buscas el promedio, está en los 6. Okay, actualmente, que está por cierto. Que ha bajado porque estábamos el año pasado prácticamente mucho más arriba. En los 8 casi. En los 8. Yo vi casos con interés de 8. Que eso también abre otro tema, que por eso es que uno puede estar. Que lo vamos a dejar para la otra semana. Correcto. Del beneficio de comprar en este mercado, ¿verdad? Porque la tasa, y les doy un secreto adelantado, o tal vez no tan secreto porque se ha dicho, que la proyección es que va a bajar. Entonces, ¿qué mercado se va a venir? Y esa es una pregunta que hasta te puedo hacer a ti. ¿Qué mercado esperas en un futuro cuando el interés baje? ¿Verdad? Se puede hacer un video de eso también para que la gente tenga entendido que muchas veces un interés alto, hay beneficios también para poder comprar. Hay muchos beneficios y se lo hemos dicho a nuestros clientes. Y cuando le das esa explicación, dice, wow, no lo había visto de esa manera. Ellos ya están más seguros y más concisos para poder comprar esa propiedad. No, Cristian, y yo creo también que muchas veces también, claro, sabemos que va a bajar, sí, está bajando, pero si estás precalificado y ya tienes tu preaprobación y ya tienes una casa que te gusta o ya has visto y ya tienes los ahorros, yo siempre recomiendo comprar, no porque yo sea vendedora, sino porque no sabemos hasta dónde va a bajar y en qué momento va a empezar a subir. Porque es como básicamente la bolsa. Hoy está bajando y tú dices, ya está bajando, voy a esperar que baje más. Y resulta que llega un momento en que no baja más y empieza a subir y dices, wow, no aproveché en el momento indicado. Entonces, si ya tienes tu preaprobación, tienes una casa escogida, estás trabajando con un realtor, compra y después puedes refinanciar si esta tasa de interés baja a los 2 años o a los 6 meses al año. Ya puedes hacer ese refinanciamiento y empezar a pagar menos con una tasa de interés más baja. Correcto. No. Y la estadística está ahí. Sabes que
que bienes raíces históricamente siempre ha ido hacia arriba. Estaba leyendo la vez pasada y podemos entrar más a detalle si deseas en el próximo programa, los últimos 80 años, la apreciación o la valorización, mejor dicho, de propiedades aquí en Estados Unidos. Y te sorprenderías el dato. Te sorprenderías de los datos que en todos los años, hasta cuando han habido recesiones, cuando ha habido un periodo de economía que ha estado un poco menos estable, bienes raíces siempre ha estado muy, muy, muy fuerte, muy robusto, con excepción del 2008. Evidentemente, el 2008 es lo más cercano a lo que estamos hoy día, ¿verdad? Lo más cercano, pues estamos en 2024, 2008 prácticamente acaba de suceder y eso es lo que la gente recuerda, pero esa es la excepción, no la regla. Entonces, y eso me encantaría ejemplificarlo a las personas para que vean el poder de... Y se puede de tener ver bienes como una raíces. crisis, pero el que no vendió en ese momento no sufrió la crisis. Y en este También. momento tiene esas propiedades subiendo de valor. Yo tengo unos grandes amigos que tienen alrededor de 30, 40 propiedades alrededor del mundo y de hecho me compran propiedades acá en Florida. Les va muy bien con una propiedad que compraron para Airbnb y ellos viven de esto, ¿no? Ellos viven de la rentabilidad de sus propiedades y ellos compraron propiedades, me muestran que compraron propiedades muy económicas, o sea, muy, muy económicas, con una tasa de interés altísima en esos años. Estamos hablando de alrededor de 30, 40 años, compraron en Nueva York y ya estas propiedades ya cuestan millones de dólares y ellos los compraron súper económico. Y se ve la diferencia, se ve la ganancia con el pasar de los años, puedes notar. De hecho, muchas veces en lugares como Ocala no tienen que pasar muchos años para ver la diferencia, porque en 1 o 2 años ya tú puedes ver como ya la propiedad cuesta $100,000 más y eso es impresionante. Es un vehículo para crear riqueza, definitivamente, bienes raíces, y eso lo Los sabe todo el mundo. multimillonarios y los grandes empresarios siempre invierten su dinero en bienes y raíces. Como le decía hace poco a un cliente, y tú sabes esta historia, yo le decía, este cliente me decía, no, es que yo no voy a vender la casa nunca. Y yo le decía, pero si tienes un accidente, si tienes un problema, si pasa algo, tu dinero está protegido ahí, porque el dinero que está en el banco sale, se va, se gasta, se lo consumen, pero el dinero que está invertido en propiedades es un dinero que en cualquier momento vendes la propiedad y ya tienes el dinero completo y hasta más de lo que pensabas. Totalmente, totalmente. Y con la estabilidad que tiene bienes raíces. Esa yo creo que es la diferencia más grande. Y ese es nuestro mensaje, yo pienso que ese es nuestro mensaje el día de hoy, que hay vehículos y hay opciones dentro del tema de financiamiento para poder adquirir tu primera propiedad, tu inversión y usar todos los sistemas y las opciones disponibles para poder comenzar a invertir en bienes raíces en el país más importante del mundo, que es una locura, una bendición. Y en el país que lo hagas, va a generar ingresos. Va a valer la pena. Pero hacerlo en Estados Unidos, hacerlo en Florida, es increíble. Es increíble hacerlo acá porque ves muy rápidamente el progreso y la ganancia que eso te da. Cristian, agradecida por tenerte acá hoy en el programa, por informarnos a todos y por darnos un poco de eso que tienes en la cabecita y enseñárnoslo a nosotros. Bueno, Cristian, acá vamos a estarte esperando la próxima semana para que nos hables un poco más de financiamiento, porque evidentemente siempre hay muchos temas que tocar. Y bueno, darte las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A ti, Paula, de verdad, todo corazón. Gracias. Entonces ya saben, amigos, pueden llamarnos, pueden comunicarse conmigo y yo los voy a poner en contacto con Cristian para que nos ayude en todo el proceso. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.